Esto en un motor a combustión, también en un compresor alternativo. En un caso, el motor a combustión, hay unos gases que se expanden y empujan el pistón aquí hacia abajo, se expande. El sistema cigüeñal biela-pistón lo que hace es tomar esa fuerza, esa presión de los gases, eso genera una fuerza sobre el pistón y con eso logramos hacer rotar un eje y funciona como un motor. O podemos estar utilizando un sistema como el que se muestra aquí en la imagen, no para aprovechar la fuerza debido a la presión de la expansión de unos gases, que en este caso son productos de la combustión, sino que llenando esa cámara de aire y comprimiendo ese aire para tener un aire comprimido. Y eso lo almacenamos, por ejemplo, en un estanque donde tenemos aire a alta presión. Y en ese caso, no es el gas el que genera el movimiento, sino que es el gas al que le entregamos energía al comprimirlo, y para lograr esa compresión yo debo hacer girar el cigüeñal, que es el eje, que en este caso lo vemos rotando, y por lo tanto aquí podría haber, por ejemplo, un motor eléctrico que estuviera moviendo este elemento y de esa manera comprimiendo el aire. También podría ser un motor a combustión. Lo normal es que sea un motor eléctrico, por ejemplo, un compresor de una planta, de una refinería, compresores más pequeños como los compresores que tienen incorporado un estanque y estos típicos de pintura que pueden haber visto en algún momento, como están pensados para que funcionen en forma autónoma, tienen un pequeño motor a combustión o enchufado o un motor eléctrico. En cualquiera de esos casos ustedes pueden ver que hay un elemento que es el pistón, que soporta las fuerzas debido a la presión de esos gases, ya sea porque aumenta su presión debido a que lo trato de comprimir, o ya sea que su presión es alta en un momento y después va disminuyendo al expandirse. De todas formas, genera unas fuerzas altas de ese gas sobre ese pistón. Por ese motivo, el pistón, para que soporte esas fuerzas, esas presiones, debe ser un elemento robusto y por eso es grande en tamaño. En tamaño, obviamente, en relación a los otros elementos. Por ejemplo, aquí está dibujado el pistón y aquí está la longitud de la biela y la longitud del cigüeñal, de ese radio del cigüeñal, equivalente para este dibujo que está aquí. Y podemos ver que el cilindro tiene masa significativa. Recuerden que esto es un cilindro y la biela es más bien plana. Por lo tanto, saliendo o entrando de la pantalla, tenemos más masa también en el mismo pistón que en el cigüeñal o en la biela. ¿Cuál es el pistón, verdad? Ese elemento. ¿Cuál es la biela? Es el elemento que conecta el pistón al cigüeñal. ¿Cuál es el cigüeñal? Es un eje que rota respecto a más o menos este punto donde está el mouse, el cursor del mouse, y que tiene un brazo, que es este brazo de aquí, que es hasta donde está articulado el pistón. Y esto gira, rota, y el pistón sube y baja. Ese movimiento de subir y bajar es el movimiento alternativo que hemos hablado. Ahora, acabamos de decir que se ve o da la impresión de que la masa de este pistón, después la vamos a tener y vamos a poder evaluarlo, es significativa. ¿Y qué pasa cuando tenemos una masa que se mueve? Tenemos los vectores menos m por a, que es equivalente a una fuerza, ¿verdad? Lo pasamos a un lado de la ecuación para calcularlo como si fuera una fuerza, y los i por alfa, porque vean ustedes que el cigüeñal, este de aquí, va acelerando angularmente porque se mueve angularmente en un sentido y después en el otro, y el pistón va en un sentido, en una sola dirección y después en otro. Por lo tanto, hay una alta aceleración de esa masa y también hay una aceleración de esta otra masa. Luego aquí aparecen unas válvulas. Después vamos a ver el ciclo termodinámico bien por encima, como para recordarlo de termodinámica, pero no enfocado a hacer cálculos de termodinámica, ¿verdad? Cuando tenemos aquí el 1 ingresa aire. Al ingresar aire en el 1, ahí hay una válvula que se abre.
y entra el aire, que queda en un azul claro, entra el aire. Una vez que entra el aire y ocupa toda la cámara, que es al final de donde está el número 1, ahí, quedan cerradas las dos válvulas en ese momento. Lo vamos a ver de nuevo aquí en ese momento. ¿Cuál es la idea de que quede cerrada? Es que el aire que fue admitido e ingresó a esa cámara, en el caso del motor a combustión, ahora está encerrado y ahora el pistón sube y disminuye el volumen de ese gas, de ese aire. Ahora vean que llega hasta arriba y el aire está coloreado azul oscuro, mostrando que está más comprimido, y el aire comprimido genera una mejor combustión con el combustible, y después ahí hay una explosión. Cuando se ve amarillo hay una alta presión y esa alta presión empuja el pistón hacia abajo. Ahora, ahí, en el 3 ahora, ahí. Obviamente esa explosión y esa expansión de los gases se ejecuta en este caso, que es un motor de 4 tiempos, con las dos válvulas cerradas. ¿Para qué? Para que esa presión sea, que si estuviera abierta una válvula, perdería presión ese gas debido a que va saliendo por una de esas tuberías, y no aprovecharíamos del todo esa alta presión en el movimiento de ese pistón hacia abajo. Por lo tanto, se cierran las dos válvulas ahí, ahora, y se mantienen cerradas, perdón, y se expanden los gases producto de la combustión, y eso empuja el pistón hasta abajo. Ahora ya cuando llega abajo, en ese momento, ahora para poder lograr una nueva combustión, necesito expulsar esos gases y admitir aire nuevamente. Y eso es lo que sucede cuando esto está en naranjo ahora, y vean ustedes que esa válvula se abre y deja pasar el aire. Esas válvulas aquí tienen un resorte, aquí, y se abren y cierran en función de un eje que tiene una especie de cototo aquí, que es una leva. Y eso permite que se mantenga en esta posición cerrada hasta que llegue esta protuberancia que tiene el eje en esa posición y empuja la válvula hacia abajo en contra de la fuerza que están ejerciendo los resortes, la desplaza, y eso permite que entren el aire, en este caso ahí, o que se expulsen los gases producto de la combustión acá, por esta otra válvula. Aquí hay una vista isométrica, ahí pueden ver los que les comentaba, que recordaran que esto era un cilindro, mientras que la biela era más bien plana, y eso les servía para, a pesar de que esto es una vista en corte, tratar de tomar una percepción de cuánta masa hay de cada uno de estos elementos. Y aquí está el cigüeñal, que no es otra cosa que un eje, con aquí algo que permite, que en este caso es una especie de disco, que permite que desplazado del eje de rotación exista un lugar donde yo pongo un pasador, y ese pasador está articulado con la biela, que es este pasador que está aquí, porque ustedes ven que se mueve de esta manera. Vamos a encontrar en el caso de un compresor alternativo, un motor a combustión, algunas definiciones. La carrera del pistón es la distancia que recorre el pistón desde arriba hasta abajo, toda esa distancia. El punto muerto superior, que es la posición en la cual tenemos el menor volumen de gas contenido entre el pistón dentro de la cámara que tenemos aquí. Ahí es el punto muerto superior, y acá está el punto muerto inferior, que es el punto que tiene aquí abajo, el que está más abajo. Esos puntos en el fondo son los puntos de velocidad cero. Vean ustedes que esto va con cierta velocidad hacia arriba y después hacia abajo, por lo tanto cuando llega al punto de más arriba llega a velocidad cero, cuando llega al punto de más abajo llega a velocidad cero, por eso se llama punto muerto, porque es cuando está detenido en forma instantánea, ¿verdad? Porque sigue este movimiento. Aquí otra vista donde se puede ver el tamaño del cilindro. La biela, que tiene una geometría bien particular, vamos a ver el porqué de esa geometría. En realidad lo van a ver ustedes y se van a encontrar con una sorpresa. Aquí otra vista del pistón. El pistón para sellar contra las paredes de este cilindro hueco donde nosotros vamos a contener
el gas que estamos comprimiendo o el gas que se está expandiendo tiene una serie de anillos que permiten un mejor sellado, que no se escape por ahí el aire o los gases producto de la combustión. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar, a calcular las fuerzas de inercia? Vean que tenemos tres elementos que tienen masa: el pistón, la biela y el cigüeñal. El pistón solamente se traslada hacia arriba y hacia abajo, que es lo que vemos aquí, hacia arriba, hacia abajo, mientras que el cigüeñal solamente rota, y tenemos un tercer elemento que es esta biela, que lo vemos aquí, ¿verdad?, en el movimiento, pero que aquí está esquematizado de que se traslada y rota, porque con el mouse yo estoy tratando de seguir ahí la posición de un punto fijo de la biela, ¿verdad? Pueden ver que se traslada y rota, es decir, la biela está en un momento más arriba, más abajo, más a la izquierda, más a la derecha, y además en distinto ángulo de inclinación o rotación. Y la biela tiene una geometría en particular que lo que hace es que haya más masa en la parte inferior, que es aquí, ¿verdad? Ustedes ven ahí un pasador más adelante. Ahora vamos a ver algo interesante, y es que nosotros ahora podemos imaginar estos tres elementos: algo que solamente se traslada, algo que solamente rota y algo que se traslada y rota. Entonces, pensando en que yo voy a tratar de minimizar estas fuerzas de inercia, independiente de cómo lo logre, puedo pensar en que puedo aplicar una fuerza adicional de igual magnitud, pero de sentido contrario, que solamente se traslade, que solamente rote, pero que se traslade y rote como la biela está más complicado. Entonces, el diseño busca que la biela que está aquí, tenga una característica tal que, debido a que yo ya inevitablemente necesito compensar las fuerzas de inercia sí, compensarlas o minimizarlas de este elemento con alta masa que solamente se traslada, que es el pistón, y de este elemento que rota, y debido a esta geometría que tienen, vean ustedes que si ustedes rotan en torno a este eje que está aquí marcado con el mouse, el centro de masa estaría por acá, ¿verdad? Porque tenemos esa barra hacia allá. Y por lo tanto, al girar a velocidad angular constante, habría una fuerza de inercia y yo tendría una fuerza que es rotatoria. Lo mismo pasa acá, en el pistón, que es una fuerza que va hacia arriba y hacia abajo. Entonces, en la biela yo tengo dos puntos en particular. Un punto en el que la biela se conecta al pistón, y ese punto de la biela, que es ese, vean ustedes el mouse, solamente se traslada, igual que el pistón. Y este otro punto de la biela, que está en el pasador biela cigüeñal, este de aquí, vean el mouse, perdón, solamente rota, solamente rota. Entonces, si yo voy a tener que compensar las fuerzas de inercia de esto que solamente se traslada, de esto que solamente rota, en vez de agregar una tercera fuerza y cupla de inercia que yo tendría que aplicar para compensar esas fuerzas de inercia, esos torques de inercia que van a aparecer debido a la masa y la inercia de la biela, lo que voy a hacer es fabricar la biela de tal manera que un sistema de masas equivalentes a la biela sea tal que contenga dos masas puntuales, uno en la posición que pertenece a la biela que solamente se traslada, que es esta, y otra en la posición que pertenece a la biela que solamente rota. Entonces, vamos a encontrar masas dinámicamente equivalentes, una solamente rota, que va a ser la masa que tenemos en el pasador biela cigüeñal, mientras que otra solamente se traslada en el pasador biela pistón. Y por lo tanto, vamos a tener aquí la biela, que tiene un centro de masa. Existe una longitud LA, que es la distancia desde el centro de masa hasta el centro del pasador biela cigüeñal. Ese punto que está aquí en el centro solamente rota.
distancia LB a un pasador, que es el pasador biela-pistón, que es un punto que solamente se traslada. Entonces, vamos a encontrar un sistema equivalente en el cual yo tenga dos masas puntuales, una masa MA en esta posición, que solamente rota, y una masa MB en esta otra posición, que solamente se traslada. Para que sea un sistema de masas equivalentes, yo necesito que tengan igual masa, igual centro de masa, esos dos sistemas, igual momento de inercia. Entonces, ahora ustedes van a suponer que conocen el momento de inercia I del cigüeñal, conocen la masa M, conocen la distancia LA y conocen la distancia LB, y van a tener 10 minutos para calcular las masas MA y MB. ¿Y por qué es importante que las calculen ustedes y no que se les muestre yo el resultado, que después se los voy a mostrar, obviamente? Es porque nos vamos a encontrar con algo sumamente interesante que tienen los diseños de las bielas para lograr que sea efectivo el hecho de que el sistema equivalente tenga dos masas puntuales, una en un lugar donde solamente rota y otro en un lugar donde solamente se traslada. Así que ahora van a tener 10 minutos. Recuerden, tienen que encontrar el sistema equivalente de dos masas puntuales para esa biela de masa M, momento de inercia I, y posición del centro de masa definida por las distancias LA y LB a esos puntos donde quiero encontrar el sistema equivalente. En 10 minutos más vuelvo con el resultado. Vamos a ver el resultado. Los tres puntos que teníamos anteriormente para encontrar un sistema dinámico equivalente era tener igual masa. Eso significa que la suma de la masa MA más la masa MB debe ser igual a M, a la masa de la biela total. Luego, para que el centro de masa esté ubicado en la misma posición en los dos sistemas, y los dos sistemas por lo tanto sean equivalentes, necesitamos que MA multiplicado por LA sea igual a MB multiplicado por LB. Y finalmente, para que tengan igual momento de inercia, necesitamos que MA LA cuadrado más MB LB al cuadrado sea igual al momento de inercia I. La idea es que ustedes escribieran esto y lo desarrollaran es que ustedes iban a encontrar cuál era el valor de MA en relación a M y cuál era el valor de MB en relación a M y a esas longitudes conocidas LA y LB. Pero además iban a poder encontrar algo interesante, que es la siguiente. Primero, esa masa A va a ser igual a la masa M multiplicado por la longitud B y dividido por la longitud total, mientras que la masa MB va a ser esta distancia LA, la que está opuesta al lado de la masa, y dividido por la longitud total entre esos dos puntos. Ahora, algo interesante es que ustedes tenían tres ecuaciones y dos incógnitas. Entonces aquí con estas dos ecuaciones podían llegar a resolver esas dos incógnitas en función de las variables conocidas, pero la tercera ecuación les permitía encontrar que el momento de inercia partido por la masa era igual a LA por LB, o que el momento de inercia era igual a la masa total por LA por LB. Y eso es una condición del diseño de la biela, es decir, la biela se diseña de manera que se cumpla esto, porque de no cumplirse significa que yo no puedo encontrar un sistema equivalente con dos únicas masas en esas dos posiciones. Y eso quiere decir que, por ejemplo, si no se cumple esto, I partido por M igual a LA por LB, y yo quiero hacer un sistema equivalente con una masa en esta posición, después la otra masa no la voy a poder ubicar en esta posición, sino que va a quedar más alejada o más cercana.
Ese que quede más alejado o más cercano significa que ya no queda en el punto que solamente se traslada. Y al revés pasa lo mismo. Es decir, si yo quiero encontrar un sistema equivalente y ubico una masa en el pasador biela-pistón, y luego encuentro la segunda masa para ese sistema equivalente, si no se cumple esto de aquí, la posición de esa masa MA ya no va a estar en esta posición, en este punto, que solamente rota, sino que va a estar un poco más acá o un poco más allá. Y por lo tanto, esa masa concentrada que yo estaría poniendo del sistema equivalente ya dejaría de solamente rotar y rotaría y se trasladaría, o dejaría de trasladarse en el otro caso, y de solo trasladarse y se trasladaría y rotaría. Por lo tanto, esta es una condición que yo impongo en el diseño para lograr analizar dinámicamente y compensar esas fuerzas y preocuparme de esas fuerzas de inercia que solamente se trasladan o solamente rotan, que vamos a ver que son relativamente fáciles de compensar. Entonces, ya que conocemos esta condición de diseño, ahora vamos a pasar a la geometría del movimiento. Aquí está dibujado el pistón biela cigüeñal. Ya no está dibujado con las dimensiones típicas de la biela respecto al cigüeñal y respecto al pistón, porque esto es con efecto de poder entender el dibujo más que represente exactamente la realidad, porque si no tendríamos que hacer un pistón muy ancho, una biela tal vez muy corta. La idea es que esto sea lo más esquemático posible para que lo comprendamos todos. Entonces, nosotros vemos aquí que está el radio del cigüeñal, hasta donde está el pasador biela cigüeñal, después está el cigüeñal y después está el pasador biela pistón. Y aquí está el pistón. Está la masa del pistón que va a estar contenida, su centro de masa en el punto B. Está el centro de masa de este brazo que tiene aquí el cigüeñal, que va a estar en una posición intermedia de esta línea O12A. Y la masa de la biela, ahora ya no la vamos a ubicar aquí, sino que la vamos a ubicar en los puntos B y A. Y este punto de aquí solamente rota y este punto de aquí solamente se traslada. En las masas concentradas que vamos a tener aquí y acá, que solamente rotan, ya lo vieron del dibujo, ya creo que lo anticipan varios, simplemente vamos a poner una masa al frente. Y con eso, esa fuerza de inercia que apuntaba hacia afuera, hacia esta línea, alejándose del centro de rotación, si ponemos otra fuerza exactamente igual pero al frente, compensamos esa fuerza y lo tienen que haber observado en el contrapeso que tiene el cigüeñal y si no lo observaron, lo vamos a ver cuando veamos la compensación de esas fuerzas de inercia debido a las masas que solamente rotan. Así que esa parte va a ser bastante rápida y automática de resolver. Sin embargo, esta masa que está aquí es la que nos va a interesar entonces ahora cuantificar para dimensionar su fuerza de inercia y ver si podemos hacer algo para minimizarla o para eliminarla. Entonces, el siguiente paso después de saber cuánta masa hay aquí y saber que solamente me interesa esa masa y esta masa que tenemos aquí, que solamente rota, lo que rota va a estar muy fácil, así que no ponemos más color, pero ahora nos preocupamos de esta masa que solamente se traslada, debemos saber cómo se traslada. Y para saber cómo se traslada, nosotros podemos observar que la geometría del cigüeñal biela pistón forma un triángulo. Un triángulo que tiene un lado conocido y que es fijo, ese radio del cigüeñal. Otro lado que también es conocido, que también tiene un largo fijo, que no es otra cosa que la longitud de la biela. Y tiene un tercer lado que yo no conozco todavía, voy a calcular cuál es su longitud. Y ese lado me está indicando la posición del pistón respecto a una referencia. Y como esto está rotando, ese ángulo θ que está marcado aquí
que está definido con una referencia entre la línea que une el centro de rotación del cigüeñal respecto a la línea por la que se mueve el pistón. Ahí yo fijo esa referencia para definir un ángulo θ que va a ser el ángulo desde esa ubicación como ángulo θ igual 0 hasta el ángulo que haya descrito este brazo, este radio del cigüeñal. Esto va a ir rotando, por lo tanto ese ángulo θ va a ir aumentando en el tiempo. Vean que esto es constante y esto va variando en el tiempo. Por lo tanto, la lógica es que yo determine la posición del pistón en el tiempo, por lo tanto, en función de esta variable que es dependiente del tiempo, porque esta longitud y esta otra longitud son constantes. El triángulo que voy a formar, ahora vamos a borrar el pistón, este pasador, ¿verdad? Y nos vamos a quedar con este triángulo, pero no tenemos que olvidar de lo que estamos trabajando y lo que estamos hablando. Entonces vamos a tener este triángulo de aquí, en el cual yo tengo una posición del pistón que es variable en el tiempo. ¿Por qué? Porque el ángulo θ va variando en el tiempo. Una longitud de la biela, esta longitud que está aquí, y un radio del cigüeñal. Estas dimensiones que están aquí no cambian porque son elementos rígidos, ¿verdad? Lo estamos considerando como rígidos. Estos de aquí no varían y por lo tanto X varía. ¿Por qué? Porque el ángulo θ va variando en el tiempo y por lo tanto va cambiando esa posición a la que llega ese triángulo aquí. Entonces tenemos el desplazamiento del pistón, la longitud de la biela L y el radio del cigüeñal. Y el siguiente paso es que ustedes encuentren la posición del pistón X en función de las longitudes R, la longitud de la biela L y el ángulo θ. ¿Por qué también es importante que lo traten de hacer ustedes primero? Yo creo que varios lo van a lograr, porque vamos a plantear una ecuación que tiene dos posibles soluciones, vamos a ver por qué nos quedamos con una de ellas. Esto es geometría, Pitágoras, y van a poder determinar los valores de X en función del ángulo θ y van a poder despejar X y encontrar un valor de X. Yo les voy a dar 22 minutos para que puedan resolverlo. Vamos a regresar con el resultado de cómo calcularlo. Bien, vamos a ver este triángulo primero y vamos a hacer aquí un par de rayas. Vamos a trazar una línea aquí en que aquí hay un ángulo recto. Esta distancia azul que está dibujada aquí es R por el seno de θ. Y nosotros podemos ver que aquí hay una distancia aquí que es R por el coseno de θ, que lo ven ahí, ¿verdad? Entonces ahora nosotros vamos a ver este triángulo rectángulo, este de aquí, y vamos a ver que la hipotenusa al cuadrado, L cuadrado, es igual a la suma de los lados al cuadrado. Uno de los lados es R seno de θ, es decir, R seno de θ al cuadrado, y el otro lado es X, toda esta distancia X, menos esa distancia que aparece ahí, que es R coseno de θ. Entonces vamos a poner aquí X menos R por el coseno de θ, y eso al cuadrado. Entonces ahora lo vamos a desarrollar. L cuadrado igual a R cuadrado seno cuadrado de θ más X cuadrado menos 2XR coseno de θ más R cuadrado por el coseno cuadrado de θ. Ahora lo vamos a reescribir. L cuadrado, vamos a poner este de aquí, R cuadrado seno cuadrado de θ, vamos a poner este de acá, más R cuadrado por el coseno cuadrado de θ, más X cuadrado menos 2. Estos dos de aquí, ¿verdad? Los podemos factorizar como R cuadrado, factor del seno cuadrado de θ, más coseno cuadrado de θ. Esto de aquí es igual a 1, por lo tanto, L cuadrado es igual a R cuadrado, más X cuadrado menos 2XR coseno. Con eso yo puedo despejar X, o sea, puedo escribir X de esta forma. Coseno de θ
más aquí es r cuadrado menos l cuadrado. Y fíjense una cosa, esto es una cuadrática en el que tenemos x cuadrado multiplicado por 1, ese es nuestro a. Después tenemos más menos 2r coseno de teta multiplicado por x, ese es nuestro b, más r cuadrado menos r cuadrado es igual a 0. Por lo tanto, yo tengo la solución de una ecuación cuadrática, y esto hasta aquí solamente hemos utilizado geometría, un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y puedo despejar x, claro que sí, porque ustedes saben que la solución de una cuadrática, también la podríamos desarrollar aquí, pero no lo vamos a hacer, es que x es igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, ¿verdad? Y todo eso partido por 2. Entonces, la idea era que ustedes lograran plantear esta ecuación y encontraran esta solución de la ecuación cuadrática. Aquí lo voy a escribir de nuevo antes de mostrárselo el resultado. Había una mano levantada que no la había podido ver, si quieren hacer alguna pregunta. Sí, profe, yo lo anoté de otra manera, pero cuando pasó a la diapo donde tenía la respuesta, la vi que era de la misma manera que lo había escrito yo. Ah, perfecto. Pero Ya. eso yo lo vi nomás, o sea, lo hice mirando, pero quizás es la misma solución que le va a dar de la cuadrática, ¿o no? Que sería el Sí, r coseno de teta más la raíz de l cuadrado menos r cuadrado seno de... exacto. Sí, esa va a Ya, ser la misma esa es la... solución. Ok, Sí, sí, lo interesante de escribir es que vamos a tener una, bueno, recordemos esto que está aquí. Voy a escribir la solución, que es de esa ecuación cuadrática, a ver si me resulta, que es que x es igual a el menos b, que es 2r por el coseno de teta, más menos la raíz de el b cuadrado, que es 4r cuadrado, 4r cuadrado coseno cuadrado de teta, menos 4ac es menos 4 multiplicado por r cuadrado menos l cuadrado, todo eso está en la raíz, y todo esto partido por 2. Entonces aquí nos queda que x es igual a r coseno de teta más menos una raíz. Entonces, la gracia de visualizarlo así es que yo estoy calculando este valor de x y estoy viendo que esto de aquí es el r coseno de teta, que es eso que está acá. Por lo tanto, ahora hay dos soluciones: sumarle o restarle algo. Ese algo que le estoy sumando, esta distancia de aquí. Por lo tanto, en el dibujo que yo acabo de hacer, la solución es con el más y no con el menos. ¿Y cuál sería la solución con el menos? Sería esta distancia que está aquí, restarla hacia abajo. Y eso es equivalente a dibujar el triángulo hacia abajo con una distancia L. Por lo tanto, el resultado negativo que me da aquí en esta condición no lo voy a ocupar, porque vean ustedes que es equivalente a tener el pistón acá abajo. Pero como está escrito aquí, y lo que estoy calculando yo, es con el pistón arriba. Por lo tanto, me voy a quedar con el resultado positivo, no porque el resultado con esa raíz negativa no cumpla la geometría que yo establecí, porque sí la cumple, si es que ese largo L va hacia abajo, el ángulo θ sigue siendo el mismo, R sigue siendo el mismo, L sigue siendo el mismo, por lo tanto esta condición la sigue cumpliendo, solamente que con la ubicación del pistón acá abajo. Nosotros vamos a escribir esa ecuación, vamos a utilizar solamente el caso positivo, pero ustedes tienen que no tener ninguna duda de el por qué no estoy ocupando el lado positivo, porque es el pistón que está aquí, y por qué dejo fuera o dejo de considerar el lado negativo, porque con esta condición que yo he dibujado estaría calculando el pistón aquí abajo. Y cuando calcule un pistón que esté ahí abajo, ahí veremos cómo lo vamos a hacer. En el fondo, vean ustedes que ese pistón que está en este dibujo que está aquí va a ser equivalente cuando nosotros tengamos el pistón aquí y este pistón. Por lo tanto, esa posición la estamos considerando también con ese signo positivo, pero siempre considerando que el pistón está a este lado, ese lado, es decir, hacia arriba,
de ese eje de rotación del cigüeñal. ¿Y eso por qué? Porque es importante que lo veamos porque después cuando nosotros vemos solamente la ecuación y tratamos de aplicarla, si no hemos pasado por esto, nos entran dudas de bajo qué condiciones la puedo aplicar y cuándo es válida y cuándo no es válida. Por lo tanto, ustedes cuando tengan esa duda, recuerden este dibujo, recuerden la raíz que estamos calculando, recuerden este triángulo que terminamos aquí, porque de esa manera es imposible que ustedes se equivoquen sobre cómo aplicarlo, que es creo la dificultad que podrían tener en esta parte de la materia. En general obtienen muy buenas notas, lo que obviamente es muy bueno, pero cuando se equivocan y les va mal es porque no aplican correctamente las ecuaciones debido a que tienen confusiones de qué significa cada uno de esos resultados que hemos desarrollado con las ecuaciones. Por eso es importante que visualicen estas situaciones particulares para que después no tengan duda en cómo aplicarlo. Ahora vamos a continuar, todo esto bien escrito está aquí. Aquí está el x cuadrado más menos 2r coseno de teta por x más r cuadrado menos l cuadrado. Vean que lo que calculamos con un triángulo rectángulo es lo que conocemos como el teorema del coseno, pero no tienen para qué memorizarse un teorema como ese, ¿verdad? Aquí están los resultados de la ecuación cuadrática, nos quedamos con solamente la raíz positiva, porque estamos con el pistón aquí, no aquí abajo, y encontramos, acá desarrollamos esto, 4r cuadrado coseno cuadrado de teta menos 4r cuadrado más 4l cuadrado, ese 2 pasa para adentro de la raíz y equivalente a dividir por 4, así que todos esos 4 se simplifican y los r cuadrados los factorizamos, r cuadrado coseno cuadrado de teta menos 1 más l al cuadrado, y la gracia que podemos escribir el coseno cuadrado de teta menos 1 como el seno cuadrado de teta. Estamos viendo aquí que tenemos una posición x, esta de aquí, en la que está el pistón, que depende de... Estamos encontrando una ecuación que define esa distancia x y que depende de una constante por el coseno de un ángulo teta que es variable de manera que nos permita representar todas las ubicaciones posibles que puede tener ese radio del cigüeñal, más la raíz de, aquí tenemos una constante y otra variable en función de teta. Y como está dentro de la raíz, no tenemos una claridad de cómo va a ser ese comportamiento. ¿A qué me refiero con eso? Vean que r coseno de teta, el coseno de teta vuelve a tener el mismo valor después de recorrer 360 grados. Por lo tanto, significa partir aquí en 0 grados y en 360 grados después tenemos el mismo valor. Por lo tanto, aquí esto nos está representando que x tiene una componente en esta ecuación que cambia una vez por vuelta, porque cambia según el coseno de teta. Y el coseno de teta cambia una vez por vuelta, r no cambia, por lo tanto r coseno de teta cambia una vez por vuelta. Importante el visualizar de que esto cambia una vez por vuelta, porque esa posición angular va a ser referida al tiempo. Entonces, cuando digamos cambia una vez por vuelta, si esa vuelta la hace en un segundo, significa que cambia una vez por segundo. Después nosotros lo derivamos, encontramos la velocidad que cambia, lo volvemos a derivar respecto al tiempo, encontramos la aceleración y por lo tanto vamos a encontrar la aceleración, una parte de la aceleración que cambia una vez por vuelta. Entonces esto que está aquí nos está indicando que va a haber una fuerza de inercia que cambia una vez por vuelta, que probablemente era lo que todos nos hubiésemos esperado, porque si tomamos una cuerda con una piedra y la hacemos girar, nosotros sentimos una fuerza de inercia que cambia cada vez que da una vuelta esta piedra y que sacude nuestra mano. Por lo tanto, era más o menos intuitivo pensar que si esto estaba girando a 100 veces por minuto,
yo iba a sentir una fuerza de inercia de las masas que están relacionadas con ese movimiento a esas 10 veces por minuto, por ejemplo. Pero ahora viene la pregunta, ¿y qué pasará con este otro término? Tal vez sea irrelevante y sea un valor prácticamente cero, por lo tanto nos quedamos con lo que cambia una vez por vuelta, o puede que sea significativo y por lo tanto lo vamos a analizar. Lo reescribimos sacando el L para afuera y adentro de la raíz queda 1 menos R cuadrado partido por L cuadrado seno cuadrado de teta. La verdad es que en este caso no les voy a pedir que traten de resolver lo que está ahí adentro de la raíz porque no es esta parte como lo que veíamos antes, que con geometría lo podrían haber determinado fácilmente. Esta parte no está para nada evidente porque puedo encontrar una aproximación con el binomio de Newton. Y el binomio de Newton es que a más b elevado a c va a ser igual a una serie de b elevado a c menos k por a elevado a k, con k va desde 0 hasta infinito. Y a medida que va aumentando el k, cada siguiente término que se va incorporando a la serie va aportando cada vez menos. Si nosotros vemos esta raíz es equivalente a que c sea igual a un medio, es decir, estamos elevando a un medio. Y podemos escribirlo como que b es igual a 1 y que a es igual a menos r cuadrado partido por L cuadrado seno cuadrado de teta. Y de esa manera vamos a escribir A, que es esto, elevado a 0 es igual a 1 multiplicado por B, que es 1 elevado a C menos K, que es 1 menos un medio, es igual a un medio, es decir, es la raíz de 1, eso es igual a 1. Y después incorporamos el siguiente término, que ahora es A elevado a K, K es igual a 1, A es esto de aquí, por lo tanto aparece menos R cuadrado partido por L cuadrado seno cuadrado de teta, lo que está aquí, pero ahora multiplicado por B elevado a C menos K, y aquí falta dividirlo por K más 1. Aquí hay un error cuando revisen el binomio de Newton y por eso aparece ese medio. Después el término siguiente está al cuadrado este valor, por lo tanto recuerden que R es menor que L, por lo tanto al cuadrado y con un valor menor que 1, que es el seno de teta también al cuadrado, todo eso al cuadrado de nuevo es bastante menor que este término, por lo tanto dejamos hasta este término para considerarlo como suficiente. Y de esa manera, ese término que está dentro de una raíz, yo logro sacar esa raíz. Ese es el objetivo de esta parte, para que no nos quede dentro de la raíz. ¿Por qué? Porque lo queremos derivar en el tiempo. Recuerden que ese ángulo teta es referido a es función del tiempo y nosotros estamos buscando la aceleración. Entonces, ahora yo factorizo eso y aquí queda el seno cuadrado de teta, lo cambio por 1 menos el coseno de 2 teta y queda escrito de esta forma, que la posición es una constante más algo que varía una vez por vuelta, y aquí viene lo interesante, algo que varía 2 veces por vuelta. Aquí también falta un cuadrado. Vamos a poner el tiro a cuadrado. Y falta 1 y eso al cuadrado. Así después para el próximo año lo corrijo. Ahora, bueno, hay una constante, ¿verdad? Porque estamos midiendo la distancia desde el centro del cigüeñal hasta el pistón, hasta el centro de rotación del cigüeñal y el pistón. El pistón no atraviesa el cigüeñal, ¿verdad? El eje del cigüeñal, por lo tanto, efectivamente, tiene una distancia media distinta de 0, es esta distancia que está aquí. Tiene algo que cambia una vez por vuelta y tiene algo que cambia 2 veces por vuelta. Esa parte está sumamente interesante porque a partir de algo que está rotando a 100 veces por minuto, y yo esperaba sentir una fuerza de inercia a 100 veces por minuto, estoy encontrando que además hay una fuerza al doble de esa velocidad. Es decir, además de sentir, percibir, soportar una fuerza a 100 veces por minuto, hay otra segunda fuerza al doble de frecuencia, 200 veces por minuto. Y eso creo yo que no era
tan evidente. Ahora esa fuerza de inercia va a estar siendo aplicada en esas masas que solamente se trasladan. Esa masa es la del pistón y parte de la biela que hemos considerado en el sistema equivalente con esa masa en el pasador biela-pistón. Y cuando nosotros hicimos el diagrama de cuerpo libre de cálculo de aceleraciones, recordarán que teníamos una fuerza sobre el pistón. ¿Y qué pasaba cuando teníamos una fuerza sobre el pistón? Para mantener esas condiciones cinemáticas necesitábamos aplicar un torque. Por lo tanto, si ahora yo estoy viendo que, producto de cómo se mueve, voy a tener una fuerza sobre el pistón que cambia una vez por vuelta, 2 veces por vuelta, esa fuerza necesariamente me va a exigir aplicar un torque distinto dependiendo del valor de la fuerza. Y uno podría pensar, bueno, pero ¿cómo si yo tengo un torque resistente, un torque motriz que es constante? Y ahí viene la dificultad. Para mover a velocidad, si quisiéramos mover a velocidad constante este elemento, necesitaríamos aplicar un torque variable. Y lo mismo al revés, si nosotros estamos logrando con un motor a combustión mover algo, vamos a lograr que esto se mueva, para que se mueva a velocidad angular constante el cigüeñal, no vamos a poder porque va a estar existiendo una fuerza de inercia variable que nos va a generar un torque en la salida variable. ¿Y qué sucede cuando yo tengo un torque variable, ya sea en ese motor que mueve algo o en ese algo que es movido? Ustedes saben que la sumatoria de torque es igual a I por alfa. Si la sumatoria de torque es distinto de cero, hay una aceleración angular. ¿Qué va a suceder? Van a haber variaciones de la velocidad angular. Van a haber variaciones de la velocidad angular que yo no necesito o que me van a dañar la máquina. ¿Qué es lo que hago para evitar esas variaciones? Sumatoria de torque igual a I por alfa. Quiero disminuir con ese alfa. ¿Qué tengo que hacer? Que el I sea el valor mayor posible. ¿Y eso qué es lo que es? El momento de inercia. Tendré que agregar un disco de inercia, un volante de inercia. Entonces vean que todo esto tiene una lógica, es bien interesante y se pone bien entretenido. La próxima sesión vamos a continuar con esto. Aquí está escrita la posición del pistón en función del ángulo θ. Vamos a suponer que el ángulo θ va variando en el tiempo de forma θ igual a omega t. Eso significa suponer velocidad angular constante. Vamos a reemplazar θ por omega t. Vamos a derivar respecto al tiempo y vamos a encontrar esas fuerzas de inercia. Y luego los torques de inercia. Eso lo vamos a ver el próximo lunes. Así que muchas gracias por haber asistido. Nos vemos el próximo lunes. Que les vaya bien. Chao.